de hadas son un recurso fundamental para que los niños y las niñas conecten con su inconsciente y resuelvan sus conflictos internos. Pero ¿por qué en la mayoría de los cuentos es el hermano pequeño el que tiene el papel más importante? ¿Qué significa el número 7 en los cuentos de hadas? ¿O qué hacer con esos detalles descriptivos en los que se habla de cómo un personaje muere o cómo se mata a un personaje? Te doy la bienvenida a Dinifica la infancia. En el vídeo de hoy voy a analizar los 7 cabritillos. Lo primero que hay que analizar en un cuento es dónde se ubica, y en este caso es una casa. La casa representa su zona segura, su zona tranquila, su paz, donde están protegidos. Los 7 cabritillos son 7 porque representan los 7 primeros años de vida. Este cuento va dirigido a niños de 3 y 4 años que están viviendo su primera infancia, es decir, sus 7 primeros años. Son fundamentales para el desarrollo del resto de la vida. Y en desarrollo psicológico se habla mucho de ciclos de 7 en 7 años, ¿no? Y sí, representan esas diferentes fases, pero del mismo niño. Realmente es el mismo niño o niña que escucha este cuento y que se identifica tanto con el hermano pequeño como con los otros 6 hermanos que son más mayores. La mamá cabra representa la imagen ideal de madre. Es una madre que sale de casa a comprar para que a sus hijos no les falte de nada, que los advierte para que no pasen ningún peligro, que cuando están en peligro lo primero que hace es salvarlos. Entonces, lo que representa este cuento es esa relación maravillosa entre la niña y su madre, o el niño y su madre o su padre, en el que es todo perfecto, su vida depende de el uno del otro, ¿no? Sobre todo el del niño depende de su madre, o de la niña depende de su madre, y es esa persona a la que más quieren y que más lo quiere, y es la relación más ideal. Por eso es tan fundamental que estos años esa relación sea muy cuidada y muy respetada, basada en el respeto, basada en la dignidad, porque va a condicionar todas las relaciones que tenga ese niño y esa niña en un futuro. Y en este cuento tan maravilloso se trabaja el concepto de una relación fantástica con su madre. Pero a la vez se trabaja el conflicto de qué pasa cuando esa madre, cuando ese padre maravilloso se aleja y de repente me veo solo o sola ante el peligro. Bien, para vivir ese conflicto a través de este cuento está el personaje del lobo. Los pobres lobos representan siempre el conflicto, ¿no? En los cuentos, lo mismo que en Los 3 cerditos. Y sí, es un lobo que trata de engañar y que finalmente, después de acercarse y merodear en la casa, al final entra, y no solo entra, sino que se come a los 7 cabritillos. Bueno, no, a los 7 no, a 6, porque uno es salvado. Entonces, que el lobo coma a los 6 cabritillos representa que ese conflicto realmente llega a superar al niño o a la niña. Y es verdad, cuando realmente tu madre o tu padre, tu seguridad, se alejan de ti, sientes muchísima incertidumbre, sientes que estás en peligro y el conflicto llega a sobrepasarte. Esa intensidad, ese aumento de intensidad en tu preocupación y en tu angustia es representada por el hecho de que el lobo come a los cabritillos. Pero está ese personaje fundamental en este cuento, que es el hermano pequeño. En muchos cuentos es el hermano pequeño o un personaje muy pequeñito, como por ejemplo un pulgarcito, un garbancito, quien tiene una gran capacidad de resolución del conflicto. Y eso es porque realmente los niños, cuando son muy pequeños, sí que se sienten impotentes muchas veces e incapaces por el mero hecho de ser pequeños. Entonces los cuentos tratan de fomentar esa parte de, aunque seas pequeño, puedes hacer mucho, aunque seas pequeño, eres una persona muy importante, y eso es lo que se trabaja en este cuento. El hermanito pequeñito no solo se salva, sino que luego ayuda a su madre a salvar a todos sus hermanos. Tiene un papel muy importante. Entonces, este cuento le gusta a todos los niños y sobre todo a los hermanos y a las hermanas más pequeñas, porque realmente cuando tú vives en una casa en la que hay hermanos más mayores que tú, hermanas más mayores que tú, aún te sientes más pequeño, aún te sientes más incapaz porque ves como otra persona
que es tu hermano, es tu igual, que no es a lo mejor mucho más mayor que tú, pero puede hacer muchas más cosas que tú, o tiene permiso para hacer cosas que tú no. Y, eh, y es por eso que es el hermano pequeñito al que se le da tanta importancia. Pero no solo representa eso, también representa una especie de voz de conciencia. Es decir, en todo el cerebro inconsciente hay una luz que te ilumina a la hora de encontrar una solución. Aunque tus padres no estén, aunque tú crees que estés solo o que estás sola, los niños ya desde bebés, cuando tienen un conflicto, hay un mecanismo interno, una luz, que les dice, que les da estrategias y les propone soluciones para solucionar el conflicto por sí mismos. Y eso es lo que representa el hermano pequeño. Esa pequeñita luz que, a pesar de ser pequeñita, pues emite mucha luz y realmente les ayuda. Si hacéis la prueba de estar con vuestro hijo, por supuesto siempre bajo vigilancia, pero que él crea o que ella crea que están solos o que están solas, de repente le van a surgir conflictos pues, durante el juego, por ejemplo, querrán coger un material que no son capaces de alcanzar. Eso es un conflicto para ellos en ese momento, es una dificultad, una problemática. Y sí hay una pequeña luz, un mecanismo de autorregulación que hace que busquen estrategias. Y efectivamente, si no intervenimos, vemos como muchísimas veces, la mayoría de las veces, no tenemos que intervenir. Y los niños y las niñas saben, miro para ahí porque es donde juega mi hija, en esta zona, que bueno, está por toda la casa, pero aquí es donde tiene más focalizados sus materiales y aquí es donde le surgen muchísimos conflictos y donde a la vez resuelve muchísimos conflictos. Y es gracias a esa luz interior, una voz de la conciencia, no de conciencia, pero sí soluciones interiores que le van saliendo para salir adelante sin ayuda. Sin embargo, hay muchas ocasiones, sobre todo cuando tienes 3 y 4 años, en las que sí necesitas la ayuda de un adulto o de una adulta. Y por eso aparece la mamá, que viene de la compra y el pequeño le dice a dónde tiene que ir para salvar a sus cabritillos. Pero es realmente la madre quien corta la barriga del lobo. Y luego, una vez que salen los cabritillos, estos ayudan a la madre y colaboran en que luego el conflicto desaparezca por fin. Es decir, que el lobo se ahogue y no vuelva nunca más, ¿no? Pero realmente es una colaboración entre el hermano pequeño y la madre, que representa el hecho de que los hermanos mayores salgan de la barriga del lobo. Esta metáfora de salir de la barriga del lobo, que también aparece en Caperucita, representa un renacimiento. Es decir, cuando el personaje es comido por el lobo, es como si una fase de desarrollo haya acabado. Y cuando por fin sale de la barriga del lobo es que comienza una nueva fase de desarrollo. Es decir, el niño deja de ser tan inocente y tan incapaz y tan en peligro por culpa de esa inocencia, a ser, una vez que sale de la barriga del lobo, una persona ya más sabia, con más conocimientos, menos inocente y que de hecho puede colaborar en resolver esos conflictos, a veces con ayuda de su madre, pero que ya tiene mayor capacidad para resolver sus conflictos internos. Por eso los cabritillos, cuando salen de la barriga del lobo, no ven al lobo y salen huyendo de nuevo. No, ya son cabritillos que se quedan donde están, recogen piedras y ayudan a su madre y al cabritillo más pequeñito. Entre todos le meten piedras y por fin luego su madre lo cose con aguja e hilo y logran, entre todos, los niños también, los cabritillos también, entre todos que el lobo por fin luego desaparezca, ya que se despierta de la sed, va a beber al pozo o al río, depende de la versión que les contéis, y muere ahogado. Entonces, a la pregunta de qué hacer con estos detalles descriptivos de se le cortó la barriga con una tijera, se cosió con aguja y hilo, luego el lobo murió ahogado, ¿se deben evitar? Para nada. Se deben contar. Porque la mente del niño no lo ve como un adulto, no piensa, uy, qué desagradable, se corta la barriga del lobo y sale sangre y las tripas. No, en absoluto. Los niños no tienen esa madurez, esos conocimientos, no les ha dado tiempo suficiente para vivir y saber en qué consiste ese procedimiento. Entonces, realmente, un niño pequeño, una mente infantil inocente, cuando se le cuenta que la barriga del lobo es cortada con una tijera,
se imagina pues a los cabritillos saliendo blancos, inmaculados y muy felices y todo está bien, y luego cuando se cose con aguja e hilo lo imaginan como si fuera un trozo de tela que se cose con aguja e hilo, y no hay nada desagradable en eso. Y cuando por fin el lobo muere ahogado, para ellos es una sensación de paz, de tranquilidad, el conflicto ya se ha resuelto y ya no vuelve nunca más, y qué bien que el lobo se ha ahogado y ya todo se ha solucionado, ¿no? Entonces, lejos de evitarlo, al contrario, hay que contarlos, no hay ningún problema, los niños no lo van a sentir como algo desagradable. Evidentemente, hay que saber qué cuento contar a niños de qué edad. Para ello, dejo aquí un link en el que explico los cuentos más adecuados según la edad. Y bien, espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, dale al like. Si crees que le puede interesar a alguien, compártelo con esa persona. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.